Si me sacás la panza, te asesino, ¿eh? La panza no sabe, la está cubriendo por completo Clementina. Señorita Escalante, luego de haber vivido tantas experiencias profesionales traumáticas, ¿se atreverá usted ahora a sumergirse a esta helada piscina? Hace como menos 10 grados. ¡Para, ¡No seas pesada! ¡Metete! ¡Chapuzón! 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 A la 1, a las 2 y a las 3. Me vas a pagar, ¿eh? Daniel, pásame la toalla. Ahora no más tarde. Es ahora o nunca. Bueno, dale, está. Señoras y señores, nos encontramos ahora en el mismísimo río Amazonas, hogar de la gigantesca anaconda, el temible caimán, el mágico bufeo rojo y hogar también de la monstrua de 2 cabezas. Escuchan la ronca. Y vaya si ronca. Pero basta con tan solo sentir el olor de un hombre para que... ¡Hombre! Señoras y señores, la monstrua de 2 cabezas ha despertado. ¡Mentira! ¿Qué quiere? ¡Comerte! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡No, por favor, no! ¡Eres delicioso! ¡Te voy a comer con ketchup! ¡Dios! ¿Por qué me hiciste tan bello? ¡Ah! ¡Auxilio, la monstrua me va a comer! ¡Adiós! ¡Punto! ¡Adiós! Tengo que dejar el café. Tengo que volver a yoga. Tengo que hacer una lista y seguir esa lista en lugar de dar vueltas todo el día. 1. Volver a respirar. 2. Volver a comer. 3. Volver a dormir, abrir las cortinas, salir a la calle, hablar con alguien. No, escribirle a los hijos de puta de la empresa constructora. Señores, hubo un crecimiento del futuro perfecto que aún no llegó. 2 puntos. El 803 tiene una filtración grande y sigue creciendo, avanza por la cocina y por los 87 metros. ¿Cómo lo dijeron para completar la venta? 88 metros cuadrados para una vida de armonía y confort. El origen parece venir de algunos de los cuartos. ¡Mi cuarto! ¡El de ella! ¡El cuarto que fue de ella! 2 dibujos de mujer! ¡Todos los dibujos se mojaron! Al lado de la puerta de parte presenta la humedad y tiene ojos, son ojos oscuros. Parecen redes. Salen del cuarto de Clementina, se dirigen en todas las direcciones. ¡Quiero aclararles que esto es de muy mal gusto! Esta falta de respeto mayúscula que la Rodríguez tan blanca mientras que en mí les adjunto unas fotografías y les exijo que atiendan este caso a la brevedad posible. Tengo que dejar el café. Tengo que tener un orden. Tengo que tener un orden. La lista. Eso, la lista. 1. Pagar las cuentas. La tarjeta, los impuestos, la obra social, la hipoteca. 12 meses multiplicado por 20 años. Yo no voy a vivir todo ese tiempo. Yo no voy a llegar a mi interés ni al fin de esta semana ni al final de este día. 2. Describirle al doctor los síntomas. Tengo fiebre en todo el cuerpo. Tengo visión borrosa, dificultad para respirar, insomnio. 3. Cancelar el viaje. Buen día. Para cancelar el viaje, sí. Código de reserva PQR372.
Juliana. Juliana soñar con insectos. Juliana soñar con temblores, con enredaderas, soñar con filtraciones, soñar con los dibujos de ella, soñar con ella. 5. Tengo que llegar a mi cuarto. Sí. Tengo que meterme en la ducha y tengo que volver a trabajar. Eso es lo que tengo que hacer. Volver a trabajar. 6. Ir hacia la puerta. ¿Dónde está la puerta? Ahí está. ¿Cuántos son? 8 metros. 8 metros no es nada. 8 metros. Mira hacia adelante. ¿Qué va a pasar con el elefante? ¡No pares! ¿Qué vas a hacer con mi cuarto? Mira para atrás. Sofi, quiero que vayas a hacer un momento de manteca. Sofi, ¿por qué no me escuchas? Sofi, dame la mano. Sofi, dame la mano. ¡Feliz cumpleaños, hija! ¡Mua! No todos los días se cumplen 40. ¿Cómo estás, mi gordita? ¿Qué planes para hoy? ¡Morirme! Ah, mirá, tenía planeado invitarte a almorzar o algo. Yo no puedo llegar hasta la puerta. Bueno, no tiene que ser hoy, puede ser otro día. Puede ser nunca. Me estás preocupando. Ahora te preocupas por mí. Muy tarde. ¿Sabés qué? Ayer estaba caminando por Avenida Santa Fe, casi Corredón, y acá no sabes con quién me encontré, tu ex suegra. Se hizo la que no me conocía, pero yo no pude, resistirme, la saludé. Estaba con la chiquita Clementina. Parece que la tuvieron que cambiar de psicólogo y de colegio, Bueno, yo igual estoy de acuerdo con vos. Hay cosas que mejor es cortarlas en seco. Y de hecho no sé ni por qué te estoy diciendo No esto. sé por qué me estás diciendo esto. Nunca haces nada bien. Solamente me lastimás. ¿Qué te hice para que me lastimes tanto? Llama, por favor, hija. No quiero. ¡No quiero nada! Soñar con terremotos, con agua sucia que arrastra la mano. ¡Vamos, por favor! ¿Qué mierda está pasando? Un árbol. ¿Un árbol que sale? Son hongos. ¿Ven, muchos? Julián. De insectos que se transforman en ojos. Ojos que se abren y me miran a mí. Loros que se convierten en mariposas. Mariposas que se convierten en picaflores. En libélulas. Es todo tan hermoso. Es hermoso. Es un sueño dentro de otro sueño. No, chiquitos. Hicimos el viaje al Amazonas. Hicimos el viaje. Daniel, Clementina Salia. Dani, Clementina Salia. Está lento, aburrido. ¿De dónde lo sacaste? Ah, es tu compañero de casa, mira qué lindo. Fueron juntos a la universidad, precioso. Ese chico nunca pisó un salón de clases. Frankie. Yo no soy su mamá para enseñarle a editar. Bueno, a ver, fíjate si das por terminado este retiro creativo o me buscas a alguien más capaz. Sofía, Daniel, el reemplazo de Frankie, ¿lo pudiste ver? Es un primer corte, recién le falta musicalizar. Entre otras cosas. Ah, no te gustó nada de nada. Bueno, hagamos así, decime qué cambios necesitas y listo. Estoy al 100%. ¡No! Estoy al 100 en esto.
Te juro que no lo podía creer cuando Frankie me dijo que iba a trabajar con Sofía Escalante. Quiero decir que me emocioné, soy fanático de tu trabajo, me vuela la cabeza, vi todos tus documentales. El negocio de la fe, por el amor de Dios, es una locura. Si me quedaba algo de fe, me la terminaste de pagar. Me alegro, lo que pasa es que acá no estamos haciendo documentales independientes, esto es la televisión. El producto tiene que andar de otra manera de 5 años, tiene que ser morboso, menos dramático y sobre todo tiene que estar listo para hacer. Perfecto, me meto un par de tiritos y te lo saco en 20. ¿Qué? ¿Qué te pensás? ¿Que estoy loco y traigo marca acá? No, pero sí traje. ¿Qué? Chocolate. Ah, bien, 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 bien. bien. Nada está bien. Nada está bien, ¿a dónde estoy? Me metí sola en la selva. ¿Hace cuántos días? No me acuerdo si comí, no me acuerdo si comí, no sé si tengo hambre, si tengo sed. Escribí la nota. Estoy perdida. Escribí a mi papá. Estoy perdida. Voy a morirme y todavía no consigo perdonarte. ¿Dónde está la salida? ¿Cómo salgo? No. Quizás porque No. soy un buen artista. ¡No! Decirte tu pintura está lista y entrega desde mamarracho. Quizás porque. No es así. Sí, es así. No, Es así. Me gusta tu. Es grande. No, quiero decir que tiene personalidad, que sos una mujer evidentemente linda y además tenés personalidad y eso sos un killing combo. Y tus documentales, por el amor de Dios, o sea, te metes en esas sectas a filmar sus locuras, sos valiente y muy linda. También muerdo. ¿Qué? Tenía como una década sin escuchar esa canción. Pero me acuerdo que en cada campamento aparecía un pelotudo con la guitarra y la cantaba. Era yo. Ah, sí. Sí. ¿Te gusta hacerte el romántico? Muy romántico, sí. ¿Te sirve? Más de lo que parece, pero no soy yo el que lo tiene que decir, ¿no? ¿Vos qué opinás? Un fernet menta para mí. Y una cerveza, Gracias. por favor. Te digo una cosa, como yo tenía 20 años, cantar Sui Generis garpaba, ¿ok? Pero si querés te puedo compartir cuál era mi arma de seducción masiva. Ay, te lo puedo pedir. No puedo vivir más. No te lo estoy ofreciendo, yo te lo cuento, mis cortos. Mientras estudiábamos cine con Frankie hicimos una trilogía de suspenso. En realidad era como terror psicológico, nos interesaba eso de investigar en las zonas oscuras de los personajes aparentemente inofensivos. Por supuesto que éramos, y bueno, en realidad que somos, fanáticos de Hitchcock, de Brian De Palma, pero la referencia siempre fue Lynch. Y cosas de Nolan, cosas de Fincher. Ah, por fin nombras un director. Sí, y de Polanski, Sí, tiene el que haber Gobierno visto. Marina, sí. Ah, una secta. Sí. Como tu documental. ¿Ese es tu tema? No tengo un tema. Bueno, pero te tocas en otra, ¿no? Señorita Escalante, ¿cuál es su relación con las sectas? ¿Vos me estás grabando? Siempre. Bueno, no, pero no te podés reír. Mi papá fue alcohólico. Y después de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Salud por eso. Y por la salvación de mi viejo, que para lograrla en nuestra casa y toda nuestra plata nosotros nos dejó sin techo y pagando psicólogo de por vida. Al mío se le tragó la tierra. Lamento ahora. Ah, no, paso. Ah, no, paso así en seco, ni un segundo de duda. Te canté mi propia versión de Sui Generis esta noche, Sofía. Trabajamos juntos. En 20 días vuelve Frankie. Estás jugando con fuego, Daniel. Ah, sí, en esta metáfora bastante utilizada, por cierto. ¿Quién vendría a ser el fuego? Vos, Sofía, ojo, que te puedo llegar a sorprender, ¿eh? Está bien. A ver. Una noche. No. Sin repetición. Sí. ¿Sí? No, me gustás, quiero algo más. ¿Qué? ¿Vos estás drogado? ¿Vos te drogás? Le fumo algún porro, pero no soy drogadicto. Bipolar, border, estás medicado, solamente acabas de mirar al espejo, sos adicto al sexo y a los tríos y a la fama. Puta, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Sorry, pero no das conmigo. ¿Sabes qué, Sofía? Parece que tendría muy bien un cambio. Yo quería tu verano, el mío es sofocante. Necesito agua,
te amo. ¿Qué? Que te amo. ¿Qué decís? Que estoy enamorado de vos y te amo. No salimos ni hace 2 meses. 3 meses y medio. Bueno, ni que fueran 10. Te Es una amo. palabra demasiado grande, no la puedo decir así tan. ¡Será porque te amo! ¿Qué te pasa? ¡Te amo! ¡Basta! ¡Te amo! ¡No! ¡No! Te lo prohíbo. Yo soy una mujer que trabaja con las palabras. No la puedo decir así tan livianas. Además le dije una vez. ¿Una? No una vez. A una sola persona. ¿A quién? No voy a entrar en tu jueguito, no. Me parece que soy merecedor, que tengo derecho a saber quién fue de todos tus exes el merecedor de ese único te amo. ¿Quién fue la estrella de rock? Soy adicto, soy famoso, cada vez que salgo yo se la pongo una extraña. No fue. Ah, Lizardi, entonces, dentro de 6 meses nos vamos a vivir juntos cuando vuelva a publicar. El imbécil de ese escritor jamás se mudó. No me gusta que a veces dice Y para eso esa vieja mientras estaba con vos, teléfono, Sofía, yo soy mucho mejor que todos ellos. No. Yo sí soy mucho mejor. Sí, soy mejor que todos ellos. Creo que ¿Por qué no me vas a amar? ¿Por qué no? Porque te amo. Bueno, fuimos a una vidente con Frankie. ¿Qué? Fuimos a ver a la hermana de un amigo que es vidente. Pero no tiene nada que hacer, que van a ver. Te informo que es una vidente seria y que recibe gente importante, políticos, gente famosa. ¿Sabes quién está antes que nosotros? No me interesa. Bueno, te lo digo igual, Pablo Ruiz, su mamá, ella me ha besado. A nosotros nos atendió de onda. En serio. ¿Y sabes lo que me dijo? Una sarta de pelotudo. No, me dijo todo de vos. Me dijo eso. Me dijo que sos maniática, malhumorada, adicta al trabajo. ¿Algo bueno te dijo de mí o solamente esas cosas? Que sos cachonda. Qué pelotudo que sos. No, pero es verdad. También me dijo que vas a seguir siendo una mercenaria de la televisión unos años más, pero que finalmente vas a volver a tu verdadero arte. Y alucinate esto. Me dijo que cuando eras una niña te hicieron sufrir mucho. Alucinate esto, a todo el mundo le cagaron la niñez. ¿Me podés pasar el teléfono? Tengo ahora me hace ruido la panza. Quizás es un pedito. ¡Sos un pelotudo! Sí, pero el pelotudo de tu vida, eso también me dijo. Me dijo que vos sos el gran amor de mi vida y que vamos a tener un hijo. No, Bueno, yo no quiero tener hijos. bueno, pero lo vas a tener, va a ser un varoncito, así como yo, un Danielito, pero más morocho. Tengo que ponerme las inyecciones a la hora exacta. Tengo que ponerme las inyecciones a la hora exacta porque no puedo perder ciclos. Porque ya no me quedan ciclos. Porque no me quedan ciclos. Porque no me quedan óvulos. Porque no me queda vida. Qué lindo que cantás. Qué lindo que cantás. Mi papá tuvo 6 novias. Ah, Sí, pero es una más vieja. ¿Cuántos años tenés? 35. Sí, sos re vieja y gorda. Bueno, justo la semana pasada tuve fiebre y bajé como 3 kilos. Sí, gorda. Y mi papá nunca tuvo novias gordas. Bueno, por ahí es la primera vez. ¿Viste que dicen que las gorditas somos muy divertidas? ¿Qué? ¿Tienes hijos? No tengo hijos. Pero tengo gatas. ¿Cuántas? 2. ¿De qué color? Una gris y otra blanca. Foto. Me muero. Ella tiene un diente salido. Sí, ella es Lola, es muy gruñona. ¿Muerde? No muerde, pero cada vez que la busco la tengo que encontrar en algún cajón porque le gusta dormir entre la ropa. ¿Y la otra? Es Ofelia, tiene complejo de perro y le encanta lamer. Es la más linda. Sí. Yo quiero tener un perro, un gato, un conejo. En ese orden. Pero mi abuela no quiere porque dice que son sucios. No. Los gatos no son sucios. Bueno, ¿le podés pedir a tu papá tener uno en el departamento o no? Frankie es asmático y los pelos del animal le cierran los pulmones. Además voy a ir solo 2 días, los martes y los jueves. Y los otros días, Frankie y papá trabajan mucho. ¿Vos? ¿Qué? ¿Trabajas mucho? Sí, mucho. ¿No tenés tiempo para cuidar a tus gatas? Sí, tengo tiempo. Vamos a conocerlas.
Supongamos que sale a tu papá y le preguntamos. Tenía 400.000 óvulos míos y no los quería. A los 35 me quedaban 25.000 y nada. Clementina, Clementina, dientes de ratón. Clementina, Clementina, pelos finitos en tus brazos. Clementina, Clementina, olor a colonia de anís. Clementina, cuando yo te vi, me vi. Y ahora no puedo parar la lluvia. Cuando yo era chica, mi mamá me secaba el pelo y yo me aburría a morir, ¿sabes? Entonces, Sofía, no repitas la misma tortura a otros inocentes. Bueno, vos mirá dibujitos mientras tanto. Sí, los miro, pero no los escucho. ¿No es que son muy cotorra? ¿O no, Sofía, que tu mamá es re cotorra? Perdón. Ya está. Bien. ¿Querés que te deje al jardín? Hoy no dormimos en el colchoncito. Ok. ¿Qué te parece si esta noche vos, las gatas, este elefante y yo dormimos en la cama y a tu papá le dejamos el colchoncito? ¿Qué te parece si yo, mi papá, elefantín, las gatas dormimos en la cama y vos en el colchoncito? Ah. ¿Y qué te parece si dormimos todos en la cama? No entramos, sos muy gorda y además roncás. ¡Ush! ¿Qué bush? Yo no ronco. Nunca nadie en la vida me dijo que yo roncaba. Hola, roncás. ¿Pa? Decile a Sofía que ronca como un chancho con tos. Ronca bonito. Amor, está llamando a tu viejo, ¿qué hago? Decirle que estoy acostando con Clementina. Ok. ¿Por qué nunca le contestas a tu papá? Además, yo quiero que me acueste mi papá. Sí, pero no puedo, hija. Ahora estoy acá con Frankie conversando un presupuesto de una fiesta de 15 que vamos a grabar. ¿Pa? Ajá. ¿Vamos a volver a tu departamento? ¿Vamos a volver a ver al tío Frankie? Otro día. Yo pensé que te gustaba quedarte acá. Yo solo tengo que querer a mi papá y a mi abuela. Bueno, no sé, pensé que me querías, aunque sea un poco así. Que juegue con vos no significa que te quiero. No tengo espacio. Yo creo que a vos no te explicaron bien cómo funciona el tema del corazón. Si me explicaron, ¿te olvidaste que soy tercera en mi clase? A ver, cuando conoces a alguien nuevo no significa que le saques espacio a alguien que ya estaba. El corazón puede crecer y puede crecer todo lo que vos quieras. Ay, Sofía, no que seas muy estúpido. Si el corazón crece todo lo que yo quiero está ya con tripas, con El todo. corazón crece, te contigo, con todo. ¿Qué? ¡Quiero dormir! Bueno, está bien. ¿Querés que te apague la luz? ¿Para qué? Está bien. Sofía, ¿Qué? si estás cansada, ¿te puedes acostar al lado mío? Perdón, no escuché bien. ¿Qué? Que si estás cansada, te puedes acostar al lado mío. Voy. ¿Mis chicas están dormidas? Ti, Tuti. tututi. Tututi. Sí, tututi. ¿No me dejaron lugar en la cama? ¡Colchoncito! Hasta ese elefante de mierda tiene un lugar en la cama y yo no. Esto lo vamos a arreglar por las buenas o por las malas. ¿Me escucharon? Sí. Googlear soñar con serpientes. Serpientes que se acercan al nido. ¡Váyase de acá! Una mujer que se transforma en fiera, fiera que saca los colmillos y gruñe. Son míos.
Vamos. Arriba, Arriba, que tarde. Dale. Arriba, ahora, sí. ¿Qué? Dale, vamos. Ok, vamos. Dale, vamos. Tututi, despierta, Tututi, sal de la cama, afuera la pijama, ya viste el uniforme, te llama, hay que ir al colegio, eso que es lo que... ¡Basta! ¡Ya me levanto! ¡Cállense! Pobre infantil, la tortura con sus orejotas a escuchar a Sofía cantar. Bueno, ¿listas? Sí, vamos a Amor, contar, sí. necesito un cajón más. Ya. ¡Quiero un cajón! ¡Para mis pinturas y mis juguetes! Bueno, lo vemos más tarde, estamos llegando tarde al colegio. Ay, si nos llevas en el auto. ¡Sí! Dale. ¡Son 2000 veces mejor que el micro! Además, pues yo al like puede escuchar un calamaro. Me parece un plan espectacular, pero voy a llegar tarde al canal. ¿Sí? ¡Haceros esperar! ¡No trabajar todo el día! Sí, hacelo por la unidad política. ¿Qué unidad política, Daniel? Nosotros, los tututis, somos una unidad política. Amor, ¿qué hacemos con el cajón? Son las 10:55 de la noche, Daniel, estoy reventada por Es eso. una pésima excusa viniendo alguien tan inteligente. Pero el trabajo para mí no es una excusa. No, yo no estoy hablando de trabajo. Yo digo que un cajón es tu límite. Es todo lo que puedes dar. Abrí la heladera. ¿Cuándo me viene a mí tomar leche azul? La que le gusta Clementina. Vos tomás de la tosada, yo tomo roja. Los 3 tipos de leche salen uno al lado del otro. Frutas en mi casa. Estas de comomitas, cabello de ángel, tu shampoo medicado que me costó 10 veces más que el que uso yo solamente para que no te quedes pegada. Después de comer las uñas te la vas cascarando por toda la casa. Y no sé por qué no te lo digo. ¿Por qué me quedo callada? ¿Por qué? Porque estoy cansada. No puedo seguir levantándome a las 5:55 de la mañana todos los días y después el tráfico al colegio. Y después buscar atajos y atajos para llegar temprano al canal. Es demasiado, Daniel. Esto es demasiado para mí. Lavar la ropa, hacer el amor, ordenar la casa. ¿Sabes qué? Quiero que te vayas y que no vuelvas nunca más. Sofía, contestame, llegamos hasta acá. ¿Puedes agarrar un cajón? Ajá. ¿Otro? Y todo el tiempo que te tome darte cuenta que ya no sos una visita con llave. Dani, ¿hace cuánto que no vas a venir a tu departamento? Meses. Si me dejás darte mi opinión, mi humilde opinión, que sigan manteniendo ese departamento con Frankie me parece estúpido. Pues. Además, teniendo en cuenta tu situación económica. Ajá. Sofía. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Vos me estás diciendo que me venga a vivir con vos. Vos ya vivís acá, lo único que falta es que traigas tus cosas. ¿Y a dónde pongo mi escritorio? Voy a mover el sillón. Bien, ¿y dónde pongo mis películas? Unos estantes en el pasillo, ¿está bien? Perfecto. ¿Dónde pongo mis postres? No, por favor, los pósters, no. Ah. No, de terror menos, uno sobre de Magnolia puedo. Acá porque mi señorita tiene toda la sala copada por plantas, libros. Esos puntos no son negociables, Dani. Bueno, está bien, hablemos de gatos. ¿Qué? Son tuyos, vos los alimentás, vos los limpiás, vos cambiás las piedras, yo no hago nada. Y basta de gatos que tienen olor. Sos el único hipster que conozco que cuida los gatos. Sí, pero como buen hipster que soy, tengo un tremendo extractor de jugos. Ah, no sabés lo que me emociona tragar apio y manzana. ¿Qué más grasita? ¿Cómo se lo gorda? No, pero por ahí un par de kilos menos. ¿Qué animo? Este es el cuerpo que yo tengo, ¿sí? O lo tomás o lo dejás. Lo tomo. Lo tomo porque me vas a obligar a hacerte ejercitar muy intensamente. ¡Muy intensamente! ¡Porque me toca tu columna! ¡Sí me toca tu columna! Vas a tener que dejar de fumar. Elimina mis pulmones y la afitema. ¿Quién te enseñó esa palabra? ¿Vas a dejar de fumar? ¿Puedo fumar en el balcón? Ok. ¿De qué color querés que pintemos tu cuarto? Rosa. ¿Puede ser otro color? No, quiero rosa. Perfecto. Además, quiero una hamaca como la que tiene mi amiga Adela para poner todos mis juguetes. ¿Y sabes qué quiero sobre todas las cosas? ¿Qué? Esas estrellas que se pegan, las podemos pegar por todo el techo y dejamos las cortinas abiertas durante el día para que se carguen con la luz del sol.
oficial, me divorcié de Frankie y me vengo a vivir con vos. Avanzar en la oscuridad de la noche a pesar del miedo. Ese es el impulso que viene de mis entrañas. Avanzar. Avanzar paso tras paso. ¿Pero hacia dónde voy? ¿Cuánto falta para que llegue la mañana? Recién ahí me daré cuenta de que camino en círculos. Porque todo se repite. Porque no puedo escapar de mí. Porque soy una mujer rara, anómala, defectuosa, una mujer que se pregunta qué es ser mujer y da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas encerrada en su jaula. Amor, ¿vos viste mi laptop? Solamente para saber, Sí, estas cajas, sí. ¿cuándo le ha pasado de las fechas? Hoy no porque me toca chuculú. No, hoy no toca. No, sí, hoy toca chuculú. Daniel, no me bañé. Es mucho más rico, todo sucio, vamos, chuculú, No, además a Clementina, Y no. bueno, tendrá que ser acá, fuera de la ropa. Y si se levanta y nos escucha y nos ve, el trauma que le vamos a casar. Daniel, por favor, dale. ¿Cómo estuvo el festejo? Muy bien, todos le mandaron saludos a mi misteriosa mujer que nunca se deja ver. Teníamos a Clementina. Sí, la podía cuidar mamá. No. Además, si yo salgo en la semana, después no rindo en el trabajo. Escuchate, amor, parece que tenés 100 años. Además no era un festejo cualquiera. Digo, Frankie ganó ópera prima, va a filmar su peli, era para festejar. ¿Te contó que presentó la denuncia esta mañana? Sí. Y me dejó una copia del guión, lo acabo de terminar, me pareció brillante. Te dije. No, pero Frank, a ver, nunca me lo imaginé así, tan tierno. Frankie es la mar. No, siempre la vestida de negro, refunfuñando monosílabos, sucio. Amor, vos sos periodista, ya deberías saber que las apariencias engañan. ¿Vos me engañás? No. ¿Qué? No. Ok. ¿Le dijiste a Frank que trabajara en su película? No le dije trabajar en su película. ¿Por qué no le dijiste? Daniel, ¿son amigos? ¿Vos querés hacer cine? ¿Ya hicieron películas juntos en la universidad? Si él quisiera que esté la película, me hubiese avisado, calculo. No sé, puede ser. Ah, y me olvidaba de decirte que en Semana Santa nos vamos para Bariloche. Sí. No, Dani, no puedo, no está muy corto el presupuesto. ¿Y los ahorros? ¿Qué? ¿Mis ahorros? Puta, mala mía. No, perdón, No, ¿qué pasa? Son tus ahorros, tenés razón. No son mis ahorros, son para la casa nueva. Tampoco necesitábamos tanta plata para ir a Bariloche, Digo, le pedíamos a los demás que pongan nafta. No, pero no puedo porque conseguí la entrevista con la Marcina. ¿En Semana Santa? Sí, baja la guardia policial, la gente sale de Buenos Aires. Bueno, genial, estrenás el departamento con la Marcina y tu puta entrevista. ¿Y qué mierda te pasa? Es que no lo ves. ¿Qué? Lo que no veo. ¿Qué relación podemos tener vos y yo si jamás hacemos nada divertido? Vivís trabajando, vivís con cara de culo. ¡Yo tengo cara de El culo! día que ocurre el milagro, que nos brindás tu compañía, te quedás dormida en cualquier lado. Bueno, porque estoy cansada. O aburrida, Sofi, porque honestamente yo estoy un poco aburrido de salir solo a todas partes. ¿Vos me estás amenazando a mí? ¿Por eso le ponen likes a todas las pendejitas en el Facebook? Ah, qué pelotuda. No, pero todas las periodistas, Daniel. Mirá, pensé que eras documentalista, pero bueno, si la televisión te hace feliz. No te me hace hacen feliz. lo que pagan los gatos de esta casa. 3 meses tardé en que me lo Marcina me dé entrevista, Daniel. ¿Hace cuánto que no hacemos un paseo? Un paseo. El canal por fin me soltó los 15.000 dólares que necesitaba. ¿Hace cuánto que no tenemos un domingo entero, por ejemplo, en paz en la cama? Si tranquilo, yo a no trabajar? hago esa entrevista me van a dar un propio, Daniel. Bueno, mi al propio carajo programa. con tu propio ¡Al carajo con mi propio al carajo programa! con tu propio, sí. ¿Qué te jode a vos? ¿Que yo sea ambiciosa? ¿Hasta acá? ¿Hasta acá qué? ¿Qué me aconsejas? ¿Que sea como vos? ¿Que viva festejando los logros de otras personas? Ah, mirá cómo te fuiste al pasto solita. Esto es otro Perdón, problema. Daniel. No me toques. Sí, lo No puedo- me toques. Sacame las manos encima, en serio. Perdón, Daniel. Perdón. Decime algo, por favor. ¿Qué querés saber? Si me hace feliz estar filmando casamientos y fiestas de 15, la verdad que sí, la verdad que es un trabajo que me propone unas estéticas realmente interesantes y personajes tan complejos como la novia, su vestido, la putísima madrina. Perdón, Dani. Me da mucha felicidad. Perdón. ¿Sabes qué?
duele ver que todos hacen lo que quieren, que todos mis amigos, que todo el mundo hace lo que quiere y yo la tengo Clementina. Ay, por favor, Daniel, vos sos un papá increíble. Dani, yo te veo con Clementina y sos... A ver, yo me muero de amor por vos, por todos. Ustedes son lo más importante que yo tengo, ¿sabes? A mí me jode que seas ambiciosa. A mí lo que me molesta es que trabajas siempre en primer lugar y nosotros en segundo. No están en segundo Sí, lugar. sí, Daniel, yo sí, hago un estamos. montón de cosas por vos, por los dos, por todos. Hago un montón de cosas que vos crees que se hacen solas y te das por sentado. ¿Qué? Limpiar el baño, por ejemplo. Vos ensuciás y pensás que mágicamente se limpia solo. Lo mismo con los platos. Y no sé por qué no te lo digo, Daniel. No sé por qué me quedo callada. La reputa madre. Se supone que yo soy una mujer de ahora, una mujer moderna, profesional. No quiero ser como la boluda de mi viejo. Yo te voy a ayudar, Yo Sofía. quiero que me ayudes con las cosas de la casa. Necesito que me ayudes a pagar las cuentas. ¿Me estás diciendo mantenido? No, Dani. Me acabas de decir mantenido, la puta madre. Estamos en crisis, Sofi, estamos en crisis. La gente se tira al piso con los presupuestos. Encima se creen que cualquier pelotudo con un celular le firma mejor el casamiento. ¿Qué quieres que haga? Bueno, tendrás que buscar algo más. Yo no puedo seguir barrando toda la casa sola. Es demasiado para mí. ¿Ok? Ok, ¿Ok? ok. Pero vos también, Sofi, vos también. Ay, es hermoso. Sí, te dije. Está bueno. Me quiero meter allá. No, te morís de hipotermia. En un minuto. Qué suerte que vinimos, ¿no? Sí. No quiero ser una amargada, Dani. No, quiero que me busques trabajo en tu canal. No, Sofi. Frankie, ya te dije otra vez. No, conseguí trabajo. ¿En serio? Sí, pero no te entusiasmes mucho porque es una productora de eventos publicitarios, yo hago de asistente de producción, no me pagan un mango, pero fijo. Si no lo querés cagar, la economía va muy bien, en serio. Somos los tututis. No te somos quiero la deber política, nada. no me debes nada. ¿Le damos una oportunidad de trabajo? Ah. ¿Sabes a dónde quiero que sea nuestro próximo viaje? Ya sé. A ver. Brasil, una playita. Ujú. ¿Eh? Iquitos. ¿Qué mierda es Iquitos? Es una ciudad en la selva peruana. La hermana de mi viejo vivió allá mucho tiempo. Ella es bióloga y en los 80 se fue a vivir con el esposo a una estación en Iquitos. Y bueno, el año que se mudaron, mi viejo en la Navidad dijo: no hay regalos, no hay cena, se va toda la puta que lo parió, nos vamos a Iquitos. El lugar es... te estalla la cabeza. La vida estaba por todos lados, abrumadora, caótica, los insectos son inmensos, las plantas crecen por todas partes y los árboles son gigantes, tapan el cielo y hay como clanes de monos, Sofi, saltando de un árbol al otro, a los gritos y guacamayos gigantes volando y el río Amazonas. La cosa más demencial que vi en mi vida. Un día fuimos en una excursión, muy temprano, no eran ni las 5 de la mañana, salimos en un bote con nuestras linternas y nada más, rumbo a la reserva. Y en un momento el guía, que era un shipibo de la zona, dice como que hagamos silencio y te juro por Dios que se escuchaban los jaguares en la selva. Los caimanes estaban en las orillas sumergidos casi todo el cuerpo, pero los ojos siempre en la superficie, al acecho, estaban a metros de nosotros, metros, Sofía. Y cuando empieza a amanecer, el shipibo empieza a darle como unos golpecitos al casco del bote. 1, 2, 3 se aparecieron los delfines rosados, los bufeos colorados. Y entonces el tipo dice: ahora se pueden meter, es seguro meterse al agua y... ¿No hay pirañas? No, porque cuando están los bufeos, estos bufeos rojos, no se acercan ni las pirañas, ni los caimanes, nada. Y se tiran al agua, mis tíos, mi viejo, mi hermana, mis primos, y yo me quedo arriba del bote, no sé, no me animaba a meterme al agua. El agua era verdosa, oscura, no se veía el fondo, simplemente no sabés qué mierda hay ahí. Y todos cagándose de risa, felices, nadando, y yo cagado de calor y de miedo arriba del bote. Hasta que en un momento escucho a mi viejo que me grita y me dice como que me tire, que él está ahí. Y me acuerdo que me tiré, fui
hasta él, lo abracé y pasaron como varios segundos hasta que me animé a abrir los ojos. Y entonces me di cuenta que estaba nadando en el medio de la selva con toda mi familia, rodeado de delfines. Y creo que por primera vez en mi vida tuve conciencia de la felicidad, de que yo era feliz. Ese fue el último viaje que hicimos todos juntos porque al año siguiente mamá descubrió lo de Ana y se fue todo al carajo. Ese debería ser el argumento de tu película. Sería loco. Tenés que escribir ese guión. Sí, pues. Que hagas tu guión. Que mi viejo venga a ver la película, encontrarme en la puerta del cine, que me pregunte cómo estoy y contestarle, bien, bárbaro, ¿viste cómo me fue de bien sin vos? Eso debería ser el estúpido de Lizardi. Gracias a la vida que embarazaste a esa vieja, porque mi novio es el mejor. Es exponencialmente el mejor. Que nos bañemos juntos en el río Amazonas. Que nos bañemos, pero hasta que seamos limpios. Amor, eso no es nada sexy. Va a ser sexy. Una casa con jardín para que puedas poner todas tus plantas y no nos estén ahogando en la sala. Tener un hijo con vos. No. No. No ahora. No, ya tampoco me queda mucho tiempo, pero no ahora. Ay, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Ay. Que sea varón y que se parezca a vos. No. Que me alcances. Lunes. Expreso. Te amo, tráfico, trabajar. Este año me dan mi programa sí o sí. Este año escribo mi guión. Este año sacamos un cinturón marrón. Elegir los temas para las siguientes entrevistas. Preparar evento de alimento balanceado para gapos. Llegar al canal después de la de Daniel está molesto y no tenemos sexo. Martes. Mochila para casa con papá para karate. Miércoles. Preparar la lanchera y levantar a Clementina. Tomar desayuno. Peinar con colitas, lavarnos los dientes, bicicleta al trabajo, 35 minutos. Camino al colegio, 1 hora y 5. Trabajar. ¿Cuánto hay que trabajar? Esta noche estamos solos y tenemos sexo. Jueves. Mochila para casa con papá y karate. Clementina necesita refuerzo de matemáticas. Sube el presupuesto. Viernes, esta noche no salimos, pero tenemos sexo. Sábado, instalación de toldos y proyectores. Terminar el reportaje y sexo. Domingo, sexo y tender la cama. Lavar la ropa. Sacar los pelos de la ducha. Regar las plantas. Pasar la aspiradora. Ir al supermercado y no tenemos sexo. No tengo una sola página de mi guión. Tranquilo, vos escribí tu guión. Lunes, expreso doble. Martes. Mochila para casa de papá. Yo la busco, yo la traigo, vos escribí tu guión. Evento para una pasta dental. Jueves, refuerzo de matemáticas. Revisar sus tareas. Otra vez brócoli con carne. No te preocupes, yo preparo, salen calentitos los cabellos de gel con mantequita. Viernes, organizar el cumpleaños de Clementina, preparar torta, preparar sanguchitos, comprarle un regalo. Sábado, ya tengo 10. Domingo, tiene fiebre. Al mes siguiente me da apendicitis. Yo vivo contracturada. Psoriasis por estrés. Tranquilo. Vos, yo la llevo, yo la traigo, vos escribí tu guión. Llega a la mitad del guión, date un descanso. Al mediodía, sexo. Noche de Netflix. ¿Cuál es el despertador para terminar el reportaje? Jueves. Subo la mochila a casa de la abuela, bajo la mochila a casa de papá. Subo la mochila a casa de la abuela, bajo la mochila a casa de papá. No entiendo por qué no me quedo con usted los fines de semana. Necesitamos comprar un sofá cama. Necesitamos ponernos un nuevo departamento. Pedir Préstamo, juntar documentación, trabajar de día, de tarde, de noche, expreso doble, 5 páginas más. Cerrar asado, cancelar amigos, cancelar familia, avanzar con el guión, trabajar, revisar tareas, liberación de matemática, karate, amanecer trabajando y no hay sexo. No me quiero pasar la vida trabajando. No me quiero pasar la vida subiendo y bajando la mochila. No quiero perder mi vida entre el tráfico y el supermercado. Cuando pensamos salir necesito divertirme. Yo necesito descansar, Mucho Netflix, poco sexo. Escribe, trabaja, escribe. Sube la mochila, baja la mochila. Busca, lleva, trae, prepara. Terminé. ¿Terminaste? Terminé mi guión. Una noche entera de sexo. Una noche entera de sexo. 15 días después, 2 rayitas en la prueba. Estoy embarazada. No te puedo decir. Necesito unos días para pensar y estar solo. Pobrecita a propósito. ¿Qué me estás diciendo? Sofi, vos querés tener un hijo, ¿Y vos acabas de te- cumplir 38
voy a apagar el teléfono y No. cualquier cosa llamás a Frankie y me dices. No te entiendo, ¿Qué Daniel. es lo que no entendí? Que pensé que ibas a estar contento, aunque sea un poco. Vamos a tener un bebé. Bueno, no Un quiero bebé. ser, no quiero ser papá. Bueno, vos una vez me dijiste, en el lado. Pero ya no. Ya sos papá, Daniel. Con otro hijo a la película no la voy a hacer nunca más en mi vida. Daniel, a ver. La gente tiene hijos y escribe libros, tiene proyectos, hace películas. Además, amor, vos me tenés a mí para vos. Somos una unidad política. Soy consciente de que todo va a cambiar. Si vivís agotada ahora con un hijo más, no. No, de vos no. De cualquiera hubiese pensado esto, pero de vos no. Mi sueldo no alcanza para una mierda. Con un hijo más, ¿en quién me convierto? ¿En el esclavo de la puta productora? ¿En el esclavo de la limpieza de la casa? ¿Cuándo vamos a hacer lo que nosotros queramos? A mí ya me pasó con Clementina una vez y no quiero que pase ahora de vuelta. No. Ahora no. No. Ahora quiero, justo tenés escrito la primera versión de tu guión, que estás a un paso de hacer cine. Daniel, hacé cine. Hacé tu película. Dejá de culparnos a tu hija, a mí y a todos de tu incapacidad y de tu miedo, Daniel. Hacé cine, dejá de chupar todos los fines de semana y ponerte en vez y perder todo el domingo por la resaca, en cambio ponerte a buscar financiamientos, ponerte a buscar subsidios. ¿Vos querés irme de frente a pensar? ¿Por qué no te vas a pensar eso? Si adivinas la primera letra, te lo digo. Son muchas letras. 27 sin contar la Che. A de Antonio, el chico de karate. No, ¿no te acordás que le gané y me insultó? Te quedan 2 oportunidades. M. No conozco a nadie con M. Todo el mundo tiene un compañero Miguel en el curso. Mauro, y es horrible. No sé, Tututi, no lo sé. Dale, tututi. Bueno, T de Tiago o R de Deportivo, B de... No. No es de mi clase. Es Bautista, el hermano mayor de Nata. Lo conocí cuando fui a jugar a su casa. ¿Cuántos años tiene? No sé. 15, 20, 45, No ¿cuántos tiene? sé. ¿Te dijo algo? ¿Te tocó? Dijo, hola. Ok. Hola, está bien, está bien. Si vos te pones así, el quilombo que va a armar mi papá si se entera. ¿Me puede castigar por enamorarme? No, mi amor, nadie te va a castigar por ¿Me eso. va a prohibir ir a la casa de Nata? No, menos cabello de ángel y más milanesa, dale. Cuando estemos en la casa nueva, voy a invitar a Nata que se quede a dormir. Entonces, al otro día, su hermano la viene a buscar y vos lo conocés. Pero, shh, no le decís nada a papá, ¿eh? No le voy a decir. ¿Vos pensás que voy a poder llevar todos los juguetes a la casa nueva? O mejor dejo algunos en la casa de Lava y entonces cuando voy a su casa puedo jugar con ellos. ¿Cómo quieres? ¿Cuántos días se va a quedar papá de viaje? Algunos días. ¿Pocos? Sí, pocos. ¿Hablaste con él? Milanesa. ¿Lo llamaste? Sí, lo llamé. ¿Qué te dijo? Que te extraña, que te quiere. Eso. ¡Ay, yo también lo extraño! ¿Y si lo llamamos? No, porque está ocupado y no lo va a poder atender. ¿Terminaste? ¿Tan de noche trabaja? Sí, terminaste. Sí. ¿Podemos mirar dibujitos? Dale, media hora.
la bolsa el cordón umbilical que debe nutrirlo y oxigenarlo. Todas las partes en perfecto silencio. No hay latidos. No hay movimiento. Tendrán que hacerme una limpieza, la limpieza del embrión, así lo llama el doctor. Embrión. Si fuera de 10 semanas podría decirle feto. Yo digo nuestro bebé. Yo digo nuestro bebé no late. Yo digo nuestro bebé está muerto. Yo digo Daniel, ¿dónde estás? Yo digo, pensé que íbamos a lograrlo. Yo digo, pensé que ibas a volver. Yo digo, pensé que él iba a ser tan fuerte que iba a vencernos, pero no. Yo grito, ¿qué hicimos? Matamos a nuestro bebé. Lo dejamos sin un cuarto lleno de estrellas, sin un futuro y ya está. Ya está. ¿El agua está caliente? No sé, Bueno, te traigo algo para tomar, No, no un quiero. mate, un jugo, no quiero nada. y algo para comer, te puedo hacer algo No, rico. no, solamente quiero que te saques la ropa y que te metas adentro. Amor, el doctor dijo que hay que esperar. 2 semanas y pasó un mes y medio. Daniel, ¿qué vas a meter? Dale, cógeme ahora, dale. Fuerte, Daniel, cógeme fuerte. Sos un cagón. Sos un miserable, sos un frustrado de mierda. Sos un infeliz. Perdón, Sofía. Perdón, ¿de qué mierda me pedís perdón? ¿Estás arrepentido? Seguro nunca lo hiciste. Y ahora tengo un zumbido todo el tiempo en la cabeza. ¿Vos querés, Daniel? ¿A vos? Un montón. ¿Pero vos querés salir más? Me estás asustando. ¿O estás asustado de vos? Porque yo estoy muy asustada de vos. Y ahora me hago preguntas que nunca me había hecho, o por ahí sí las tenía en mi cabeza, pero quería espantar las preguntas que nunca me animé a hacerte hasta que estoy en un cuarto de un hospital y siento que la vida me golpea acá de frente. Si yo estuviera enferma, pero realmente enferma, de esas enfermedades, esos virus que te dejan inmóvil, con los brazos pegados en el cuerpo, y no podía comer por mí misma. Piensa, ¿vos me darías de comer? ¿Vos te quedarías al lado mío? ¿Vos serías capaz de hacer algo que esté más allá de tu comodidad? Yo la cagué mal, subsuelo, terrible, y pido perdón, pero te juro que te amo. Yo te juro que te amo. ¿Eso qué significa para vos?
¿Y a mí? ¿Cantamos? El departamento es amplio, luminoso, tiene un balcón terraza que da a la pileta. ¡Pileta! Y la cocina está bastante integrada, eso está bueno. El primer dormitorio tiene 410 por 350, tiene vestidor y tiene el baño completo. Está buenísimo. El segundo dormitorio es un poquito más chiquito, 290 por 350, pero más o menos se va. Y El más grande es para mí y el más chiquito es para mi hermano. el proyecto tiene 97 metros cuadrados para una vida de armonía y de confort. Tenemos Zoom, tenemos Lami, tenemos garage, tenemos gimnasio, si querés hacer. ¿Te gusta? ¡Me encanta! Sí, siempre te imaginé en una casa con jardín, pero está Ah, buenísimo. pero el colegio está buenísimo. Además queda cerca del colegio nuevo que visité. Ok. ¿Qué colegio? Nada. ¿Me van a cambiar de colegio? Pero está mucho A mí mejor. me gusta el mío. Nadie va a cambiar de colegio. Mío. Estamos viendo el departamento. Bueno, Estamos viendo el está departamento. bien, ¿Podemos ver el está bien, departamento? sí. ¿Y te gusta? ¿A vos? ¿Te gusta? Sí. ¿Te parece que lo vamos a poder pagar? Obvio, pa. Si ahora Sofía tiene un programa propio y le pagan más. Entonces sí, momento histórico para esta unidad política. Sonríen. Las aguas están tranquilas. Los peces pasean por las orillas y los lagartos ya no abren sus bocas. Los sapitos cantan. Escuchan el sonido de las mariposas. Están curando nuestras heridas y las flores se abren y después caen al lado nuestro. Y las semillas vuelan de un lado para el otro anunciando su llegada. Bebé nuestro. Bebé aquí. Vení con tu familia. Delfines rosados para tu cuarto rosado. Me encanta. Mira, son como un tigrecito. Ay, es hermoso. Mira que encontré yo una hembra jaguar que dice que te protege de las pesadillas y de tus miedos. Con cara bien arriba. Sí. Y yo pongo a las tortuguitas abajo. Me encantan. Y mira lo que encontré acá. ¿Qué es eso? Manatí. Es una ternurita, parece un pez chancho. Sí. Pa, ¿te gusta? Compramos un cubrecama, me expliqué otras tareas y ordenamos todo y ahora estamos Decorando. Me gusta cómo está quedando muerto. ¿Sí? ¿Te gusta? Te ¿Qué? puedo contar. Ay, pero es una sorpresa. ¿Qué? ¡No, Saquiquito! No, vamos a Iquitos. Un viaje a los peces al Amazonas. ¿Qué te parece? ¿Estás contento, Dani? ¿Qué pasa? Sí, Iquitos. Qué sorpresa, ¿no? No sé para qué fecha sé, cuándo nos vamos, Iquitos. ¿Qué pasa? Tú, ¿por qué no vas a mirar tele? Un poquito. Ahí. ¿Qué pasa, Daniel? Frankie me metió en una película. Ah, qué bueno. Sí, es para hacer la foto fija. Vamos a ir bien, sí. Juliar amor, Juliar banalidad. Tu amor es así. Es banal, es efímero y es líquido. Tu amor no echa raíces como estos árboles. Tu amor se escapa entre mis manos. Tu amor no se hace cargo de nada. Tu amor no fertiliza, tu amor seca esta tierra. Me esteriliza. Sofía, soñé que había fuego por todas partes. Y se quemaba nuestro departamento, que ya no era nuestro departamento, era... ¿qué era ese? Que se quemaban los árboles. Y caían uno al lado del otro a convertirse en cenizas. ¿Tenías miedo? Mucho. Soñé que estaba perdida en la selva. Soñé que era un animal encerrado en su jaula. ¿Encontraste la llave? Soñé que dormía entre serpientes. ¿Te despertaste?
que nos cuentes todo de la película, ¿sí? Vamos al cuarto. Ahora estoy matado. ¿Sabes que no me gusta mucho cómo quedó la sala? Una noche vimos tu programa con los de la peli y no nos gustó nada. El productor es una amarillista de mierda. ¿Vos estás más gordita? No quiero recordar esto no. Un alma terminada después de los 40, caída abrupta de la fertilidad, solo 25% de posibilidad con óvulos propios, amenaza de aborto, de falla genética, de no llevar de embarazo hasta que no se recibida. ¿Cómo que encontrar un colibrí en el medio de la selva? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? No podía dormir y me vine a ver el resumen del partido acá. No te quedes callado, por favor, pregúntaselo. Está raro desde que llegaste, te quejas por todo. ¿Estás saliendo con alguien más? Estaba viendo unas fotos en Face. ¿Qué, de la película? Sí, armamos un álbum privado para subir las fotos del rodaje y eso. Daniel, ¿cuándo vamos a tener otro bebé? ¿Y eso de dónde vino, ¿Cuándo, Sofi? Dani, cuándo? Sofi, ¿te acordás que vos no querías tener un hijo? Bueno, ahora no tengo mucho tiempo, Daniel. Está lleno de casos de mujeres que después de los 40 tienen hijos. Fui al médico, me dijo que está todo mal, que debería empezar un tratamiento ahora y que es casi imposible, así que pensé en pedir un préstamo a papá para que no... Yo no quiero. Bueno, a ver, ¿vos no querés tener un hijo a secas o no querés tener un hijo conmigo? No quiero tener un hijo a secas. No quiero. Y ese es uno de los problemas. El otro es que estás con alguien más. ¿Estás con alguien más? ¿Quién es? ¿Es la película? ¿Es algo pasajero? ¿Es importante? ¿Daniel, en serio? No sé. No sé. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? No sé. A ver, sos un traidor. Eso es lo que sos, Daniel. Sos un traidor. Nosotros, nuestra casa, todo lo que construimos, Daniel, nosotros. Quiero mudarme. Somos una unidad política, Dani. Dame unos días No, para no te puede estar pensarme. pasando nada, no me puede estar pasando esto a mí ahora. Yo te pido perdón, Sofi, me tenía que haber dado cuenta. ¿De antes, qué? soy boludo. A ver, ¿de qué, Daniel, tenías que haberte dado cuenta? De ¿De que ya te gusto? ¿De que ya te aburrí? ¿De qué tendrías que haberte dado cuenta antes? De que vos y yo somos muy distintos. Bueno, pero eso antes te gustaba. A ver, Daniel, las parejas pueden ser muy distintas, pueden complementarse. Vos y yo queremos cosas distintas. Daniel, ¿entendés? ¿vos qué querés? Yo no quiero esto, yo no quiero la vida. Daniel, podemos buscar una vida que nos guste más a los dos, una vida nueva para los dos. No puedo, perdóname, no puedo. Daniel, a ver, te lo ruego, te pido por favor que mires todo esto que construimos juntos. Te podés quedar con todo. Y sin vos. Yo me llevo mi escritorio y las cosas que le No. Las cosas no te las vas a poder llevar. Yo me voy a calmar. A ver, Daniel, nosotros nos queremos. Vos no nos podés separar. Es mi hija, ¿qué se supone que haga? ¿Y yo qué soy? ¿Yo qué soy? Nada. Yo no soy nada. A ver, ¿a dónde te la vas a llevar? Y tendrá que volver a la casa de mi hija. Sos un hijo de puta. Sofía, calmate. Yo me tengo que calmar. Sí, te tenés que calmar. Yo me tengo que calmar. Tranquilizarme yo. ¿Vos te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Vos te das cuenta de lo que vas a hacer? Lo que estás por hacer. Está durmiendo en la habitación de al lado. ¿Podés pensar en que Vos pensaste en ella. Me parece que tenemos que comportarnos como gente civilizada. Y a lo mejor consultar a un psicólogo para ver cómo que nos asesore para la despedida. Y Yo la quiero, yo no me quiero despedir de ella. Yo no quiero despedirme de ella, yo no quiero que piense que la abandoné. A ver, Daniel, nosotros somos una familia. Vos tenés que pensarlo mejor antes de escribirlo todo. Esto solamente es una crisis. Vos andá, pensá, respirá,
y vas a volver, porque vos, Clementina, y yo nos amamos. Daniel, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Daniel, la fiera está levantándose y va a atacarme, Dani. Papi. Dani, Papi. Dani, Papi. Dani, por favor, no me dejes sola. No está. Nos dejó solas, nos dejó perdidas, nos dejó en el medio de la selva. No, para, a vos no te dejó, no te dejó a vos. Me dejó a mí, pero a vos no. Ya sé. Se fue conmigo. ¿Y va a volver? No. Entonces me metí sola en la selva, viajé sola a la selva. Ustedes ya no están y yo vine a la selva. ¿Hace cuánto tiempo? Un montón. Y voy a morir. Me voy a morir. Vos tranquila. Cuando me ataque, vos corre, prométemelo. No te quiero dejar sola. Esto es lo que hacen las madres con sus cachorros. Vos no sos mía, pero sos mi cachorro y vas a salir de acá. Ven. Atacame. Yo no tengo más nada. No tengo nada. Tengo las manos limpias, no tengo armas. Solamente quiero una muerte rápida y ya está. Es un muy lindo amigo. Da pena morirse un día tan Da lindo. pena morirse un día tan. No te vayas. No te vayas. No quiero quedarme acá, yo ya quiero morirme. Yo jugué mal, todas, pero todas mis cartas. Tomé los caminos equivocados y perdí y terminé. Y ahora te toca a vos clavarme esos dientes y arrancarme la vida. La fiera se alejó. No junté tu vida porque te sacaste el corazón. Y te lo di a vos, se lo di a Daniel. Se lo diste al bebé. Estaba cansado de esperar que vayas a despedirte. Pero, ¿cómo voy a despedirme de mi bebé? Para que te devuelva tu corazón y puedas ir buscando todos tus deseos. Pero yo ya no deseo nada. ¿Y por qué me sigues recordando una y otra vez? Porque no puedo olvidarte. No. A mí me parece que no te explicaron bien cómo funciona el tema del corazón. Cuando una persona nueva entra a tu corazón, no le sacas espacio a lo que ya estaba, sino que tu corazón crece y puede crecer todo lo que vos quieras. Es que tengo mucho miedo de que estalle con sus tripas, con todo. Nos metimos al agua juntas. El agua estaba oscura. No se veía el fondo, pero nos metimos igual. Y la pasamos bien. Sí, pasamos muy bien. Porque nos amamos. Mucho. Entonces, ¿qué hicimos mal? Nada. Solamente no se pudo y ya está. Ya está. Ya sí, ya está.